Hola amigos, les habla Mario. El día de hoy me gustaría hablar de los procesos de bancarrota. A veces me hacen preguntas sobre cómo funcionan y si es que puedo yo quedarme con mi casa, mi auto o con dinero. Y esa va a ser la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy. ¿Cómo funciona el proceso de bancarrota? Y si es que puedo yo proteger alguno de mis bienes. El proceso de bancarrota toma aproximadamente de 4 a 6 meses, dependiendo del caso. Y en muchos de estos procesos, um, lo que se requiere es inicialmente hacer una consulta con un abogado que nos diga si calificamos o no. Hay ciertos requisitos. Uno, para irse a bancarrota, los ingresos y los egresos tienen que ser similares, o si no, las deudas que tienen que estar muy por encima de lo que uno gana. Porque si uno gana mucho y tiene deudas, no las puede borrar. Eso es un abuso del proceso de bancarrota. Y eso es básicamente lo que la Corte de Bancarrota se fija en los procesos para que puedan borrar las deudas. La ley de bancarrota es una ley federal y todo el mundo tiene derecho a solicitarla. Entonces, si uno califica, es muy importante que vaya y hable con un abogado para que le explique si es que sus ingresos y sus egresos lo ayudan a calificar o no, y qué otras opciones tiene, porque no necesariamente si uno tiene deudas y no las puede pagar, tiene que irse a bancarrota. También tiene la opción de pagarlas, pero de negociar el pago, y eso ya se hace a través de la negociación de deudas, que generalmente lo que se busca es pagar un 50 o un 60% de lo que se debe. Entonces, no solo si es que uno no califica, no tiene opciones. Hay muchas razones por las cuales uno puede buscar irse a bancarrota o un proceso de negociación de deudas, pero las principales son cuando uno no tiene suficientes ingresos y usa deudas de consumo. Hay básicamente dos capítulos de bancarrota que son los más usados, el capítulo 7 y el capítulo 13. El capítulo 7 son para deudas no aseguradas, como tarjetas de crédito, y el capítulo 13 son para deudas aseguradas, como casa, autos u otro tipo de bienes que tengan un sistema de registro y que la deuda está asegurada en el mismo bien. ¿Qué significa que una deuda esté asegurada? Lo que significa es de que si uno no paga, entonces pueden vender ya sea el auto o la casa para poder cobrarse con ella. Entonces, el capítulo 7 es el más común. Muchos en la comunidad abusan de las tarjetas de crédito porque es muy fácil, y la ley de bancarrota lo que busca proteger es al consumidor. A veces los bancos emiten tarjetas de crédito y ellos tienen que evaluar si uno califica o no. Entonces, cuando uno emite una mala tarjeta, o si no, si es que las condiciones financieras cambian y uno se ve obligado a utilizar la tarjeta de crédito para cubrir sus necesidades, el gobierno le da a los consumidores el derecho de poder borrar esa deuda siempre y cuando uno califique. ¿Cómo se hace para calificar? Uno se acerca y lo primero que hace el abogado es solicitar el reporte de crédito de las tres agencias, ya que mucha gente a veces tiene deudas y no recuerda cuáles son. Entonces es muy importante solicitar los tres reportes, porque a veces una agencia tiene una deuda que otra no tiene. Normalmente se encuentran en las tres, pero no siempre. Y fuera de eso, a veces los clientes no recuerdan qué deudas tienen. Entonces, cuando se solicitan los reportes de las tres agencias crediticias,
Ahí aparecen todas las deudas que hay bajo el crédito de uno y las que se pueden borrar. Las deudas no aseguradas se pueden borrar, como las tarjetas de crédito, Payday Loan, Cash Advance. Las que no se pueden borrar generalmente son las del gobierno federal o deudas aseguradas por el gobierno federal, como Student Loans, pagos al IRS por impuestos o Child Support. Esas 3 deudas no se pueden borrar en el proceso de bancarrota. Los Student Loans se pueden borrar en algunos casos, pero muy excepcionales, pese a que esas excepciones cada vez se van ampliando a través de la jurisprudencia. Aún así son excepciones y la regla general es de que no se pueden borrar. Cuando se obtienen los 3 reportes, entonces lo que se busca hacer en el proceso de bancarrota es ver que esas deudas que aparecen en los reportes crediticios no se cuenten con suficientes ingresos para poder pagarlo. Y la palabra son ingresos, porque si uno tiene dinero en una cuenta de banco lo puede proteger. Si uno tiene ahorros, no necesariamente tiene que perder sus ahorros. Es por eso que es muy importante que consulten con un abogado sobre sus opciones. Pero si los ingresos que tiene la persona son iguales o muy por debajo de las deudas que tiene, entonces uno califica para la bancarrota. Entonces a veces uno va al proceso y tiene la capacidad de quedarse con sus ahorros, protegerlos y además de poder quedarse con su casa y con su carro, los que se usen para la actividad diaria o como residencia. Entonces es muy importante que ustedes consulten con un abogado y ver su situación personal. Ahora, una vez que se obtienen la información financiera de los clientes, tanto de las deudas como de los ingresos, luego se hace un listado. Y es muy importante que se listen todos los bienes y las deudas que uno tiene, porque el proceso de bancarrota tiene, para que se pueda entender de una forma más clara, incluido dentro de un proceso como de fideicomiso. Lo que hace la Corte de Bancarrota es tomar los bienes de los clientes y se los traspasa a un fideicomisario. Este se encarga de recibir todos los bienes por encargo del cliente y luego cuando la Corte de Bancarrota elimina todas las deudas que son personales del cliente, no hay ningún bien y los acreedores no pueden atacar estos bienes o cobrarse de ellos. Es por eso que en muchos casos los clientes tienen la opción de quedarse con sus ahorros, mantener su casa y su auto, que se usan para residencia y uso personal. Entonces es muy importante que consulten a un abogado para que sepan si es que ustedes califican o no para la bancarrota y qué es lo que pueden ustedes proteger o no. Entonces una vez que se hace esto, el cliente tiene que atender una clase para poder ir a la corte. La primera clase le hablan al cliente sobre sus finanzas y le dan estrategias y consejos de cómo mejorar sus finanzas para no volver a la bancarrota. Y en la segunda clase vuelven a reiterar muchas veces los mismos temas, pero de forma más extensa. Dentro del proceso de bancarrota se tiene que notificar a todos los acreedores en base a la información que se obtiene de los reportes crediticios. Entonces se hace una conferencia entre los acreedores y el deudor, en donde los acreedores hacen sus descargos y dicen si es que ellos tienen alguna defensa contra la bancarrota. Pero generalmente cuando son deudas de crédito o no aseguradas, no hay ninguna defensa y la Corte de Bancarrota va a borrar esa deuda. En el caso de autos, si uno quiere mantener su auto, tiene la opción de poder reafirmar la deuda o incluirla dentro del proceso de bancarrota. La ventaja de reafirmar la deuda es de que básicamente uno va al acreedor y le dice: tu deuda no la voy a poner en el proceso de bancarrota, pero a cambio de que tú vuelvas a calcular los pagos de mi auto. La ventaja que esto tiene es que los pagos que uno hace mensualmente pueden ser altos, ya que cuando uno compra un auto, especialmente si es nuevo, el valor es alto. Entonces al momento de calcular los pagos mensuales se hace sobre el valor de venta al momento que el carro es adquirido. Pero cuando se hace la reafirmación de la deuda, estos pagos pueden bajar y en muchos casos bajan. ¿Por qué? Porque ahora el valor de auto ha bajado, entonces el valor que se deuda es menor y al reafirmarlo se pueden extender los pagos y se puede hacer que estos bajen. Entonces en muchos casos
Esto ayuda a los clientes porque ellos a veces no pueden hacer un pago alto, que es uno de los problemas por los cuales se van a bancarrota, entre muchos otros. Y al ellos al bajar el pago sienten un alivio, ya que pueden mantener su carro, el mismo carro que venían usando, haciendo pagos muchísimo más bajos de los que tenían inicialmente. Fuera de eso, si uno tiene casa, esa casa no entra dentro del capítulo 7 como deuda no asegurada, sino entra dentro del capítulo 13. Ese pago de la casa, lo que se hace es básicamente calcular cuántos son los ingresos del cliente y ver cuánto es lo que le queda. Una vez de que se determina cuánto es lo que le va a quedar al cliente de sus ingresos, entonces lo que se hace es recalcular los pagos de la casa en base a lo que el cliente puede pagar. Entonces, si el cliente puede pagar una cantidad baja, eso va a ser lo que la Corte de Bancarrota va a recomendar y lo que va a hacer que uno tenga que pagarle, en este caso, al acreedor hipotecario. Entonces, es un gran beneficio, ya que si bien uno va a tener una casa que tal vez nunca pueda terminar de pagar, va a quedarse con la casa haciendo pagos muy bajos, muy por debajo de lo que fuera si es que él perdería la casa y tuviera que hacer una renta. Entonces ahí sí no podría negociar ni pagar en base a lo que gana, sino que se queda con la misma casa que tenía, haciendo pagos cómodos en base a la situación personal y a los ingresos de cada persona. Entonces es muy importante que ustedes hablen con un abogado. Yo voy a dejar información acá si ustedes quieren hacer consultas. Lo voy a dejar en la caja de descripciones, y de la misma forma voy a dejar otros recursos que ustedes pueden usar si es que ustedes quieren negociar. Como les venía diciendo, en muchos casos las personas no califican para la bancarrota, ya sea porque tienen ingresos muy altos o sus deudas no ameritan, pero en algunos casos ellos deciden financiar, ya sea porque en algunos casos ellos tenían, por ejemplo, un auto y el auto es robado, pero ellos se quedan con la deuda. Entonces ellos no quieren pagar esa deuda en su totalidad porque ya no tienen ese auto. Entonces lo que deciden es negociar pese a que puedan pagarlo, ya que en muchos casos se ven forzados a tomar una deuda nueva por un carro nuevo, ya que ese carro se perdió. Entonces, al momento de negociar la deuda, lo que se hace es contactar a los acreedores y tratar de negociar un pago. Hay algunos acreedores que no buscan negociar y otros que sí. Entonces, para eso se requiere entrenamiento especial para poder negociar con ellos. Una vez de que se negocia esa deuda, se pueden hacer pagos por el valor del 50% o 60% del valor total del bien. Entonces pueden ustedes ahorrarse un 40% y se puede negociar para que se hagan pagos mensuales, o en muchos casos tiene que ser un solo pago. Es por eso de que si ustedes van donde un abogado, entonces lo que van a hacer es un plan de pagos, ya sea para la bancarrota o la negociación de la deuda, y una vez de que el balance esté pagado en su totalidad, es ahí cuando el abogado va a someter el caso, ya que necesita el dinero, ya sea para la negociación o para la bancarrota, para poder someter el caso. Y en el caso de la negociación tiene mucho sentido, porque si se requiere el 50 o el 60% de entrada para hacer el pago total, entonces si se hace de forma anticipada o prematura y el cliente no tiene el 60 o el 50%, entonces no se va a poder negociar esa deuda por más de que el acreedor esté de acuerdo en tomar solo el 50%. Entonces es una buena práctica que se haga ese acuerdo, se hagan los pagos mensuales hasta que esté pagado en su totalidad, y ahí recién someter el caso, para que en el caso de la negociación de deudas tengan los fondos disponibles para poder negociar un solo pago y de forma inmediata. Entonces, si ustedes quieren más información sobre este u otros temas, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Voy a estar hablando de lo que ustedes me pidan que converse. Otro tema importante con la bancarrota es de que en muchos casos usted tiene la opción también de hacer un fideicomiso. Eso lo que hace, o un living trust, como le dicen en inglés,
que es básicamente usted sacar bienes de su propiedad y crear una entidad ficticia, y así usted protege esos bienes de los acreedores para que no se los puedan quitar sin necesidad de irse a una bancarrota. Por ejemplo, si usted cuenta con una casa y esa casa está pagada en su totalidad y tiene muchas deudas de crédito, en teoría, si es que usted no se va a una bancarrota, los acreedores podrían quitarle o obtener una sentencia en su contra y luego cobrarse con sus bienes. Pero si usted crea un living trust, ese living trust protege ese bien porque ya no estaría dentro de su patrimonio personal. Y la ventaja del living trust es de que se puede crear intervivos, o si no al momento de la muerte, para que opere como un testamento. Entonces usted puede crear un fideicomiso en beneficio de usted mientras esté con vida, por ejemplo con una casa, para que usted pueda seguir viviendo ahí, y al momento de que usted pase a mejor vida, entonces esa casa se le entrega a sus hijos, por ejemplo, o si no tiene hijos, a otro familiar o amigos que ustedes dispongan. Entonces esas son las ventajas que tiene el living trust y cómo juegan los procesos de fideicomisos con los de bancarrota. Mucha gente, al margen de irse a la bancarrota, decide hacer el living trust y a veces negociar las deudas para asegurarse de que si es que ellos no pueden cumplir con algún acreedor, de que sus bienes queden protegidos para sus sucesores. Entonces, otra de las formas de proteger los bienes al momento de que uno ya no esté aquí es a través de un testamento. Si uno no tiene un testamento, uno tiene que irse a lo que acá en California se denomina probate court. El probate court, si es que no hay ningún heredero forzoso, puede hacer que esos bienes pasen al Estado y usted los pierda. Entonces, si usted se encuentra en esa situación de no tiene hijos, o no tiene esposo o esposa, o no tiene familiares directos y no quiere perder esos bienes, puede hacer un testamento, y en el testamento usted puede delegar a otros familiares que no sean inmediatos, o si no a una entidad, si usted quiere donarlo, por ejemplo, a una universidad o a un hospital para que se use para fines de investigación o estudios. Eso es válido en el living trust, y de hecho ese tipo de testamentos, perdón, no living trust sino testamentos, ese tipo de testamentos tiene protecciones más fuertes que cuando se hace a sucesores, ya que ahí lo que se busca es un beneficio público. Entonces es muy importante que usted converse con un abogado, vean cuáles son sus opciones y vean cómo juegan las diferentes reglas. Por último, hay una cierta interrelación entre la bancarrota y procesos de inmigración. Si usted no tiene papeles, también puede irse a la bancarrota. La diferencia es de que al no tener seguro social, una persona tiene que crear un ITIN number. El ITIN number es un número que le da el gobierno para que pueda hacer impuestos, y bajo ese número usted puede abrir crédito. Puede tomar un payday loan, puede tomar tarjetas de crédito usando ese número como si fuera un número de seguridad social. Entonces, al momento que usted vaya a un abogado, el proceso es exactamente el mismo, solo que las deudas que se encuentren bajo ese ITIN son las únicas que usted puede hacer que entren al proceso de bancarrota. Y si usted califica porque sus deudas son muy altas y sus ingresos muy bajos, todas las deudas que estén bajo su ITIN se pueden borrar exactamente igual como si usted tuviera papeles. Entonces el hecho de que no tenga papeles no le impide que usted pueda irse a una bancarrota. Nada más tiene que asegurarse de obtener su ITIN number y que cualquier crédito que no esté asegurado vaya a través de ese ITIN number. Ya para terminar, voy a dejar información aquí en la caja de descripción, información útil. Si usted o otra persona que conozca se puede beneficiar de esta información, por favor compártala. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase y por favor denle like, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias por verme.